Pasamos al tercero y último punto de los asuntos de carácter no resolutivo, una iniciativa que plantea el Grupo Socialista sobre medidas para combatir la pobreza energética. Tiene la palabra señor Peña. Dice así: en los últimos años una nueva forma de pobreza, la pobreza energética, se ha extendido por las sociedades desarrolladas. La pobreza energética se define como aquella situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y o cuando se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de sus viviendas. Diversos estudios sitúan la tasa de pobreza energética española en el 10% de la población. Esta cifra resulta inasumible y sus causas tienen mucho que ver con la inacción de un gobierno de derechas que abandonó la política de eficacia energética, aumentando los costes de la energía, y practica una política económica que devalúa los salarios, haciendo más difícil a la ciudadanía hacer frente a los gastos básicos, como lo es el vinculado con el acceso de la energía. En nuestro país pagamos la luz más cara de Europa y ante esto nos encontramos con un gobierno de la nación insensible ante la generación de un sector social afectado gravemente por la pobreza energética. Es una política que da la espalda a la ciudadanía, porque no solo nos encontramos con un ejecutivo que sube la luz, sino que además no atiende a propuestas y reclamaciones para combatir la pobreza energética, al tiempo que trata de endurecer los requisitos de acceso al bono social. El pasado verano el Ministerio de Industria trató de establecer el mínimo de renta para acogerse al bono social eléctrico, una tarifa de la que pueden beneficiarse todas las familias numerosas, pensionistas y desempleados, y que el Gobierno pretendía limitar. El bono social, que en Andalucía beneficia en torno a 480.000 beneficiarios, fue impulsado en 2009 por el Gobierno socialista. Entendemos que no podemos permitir que millones de familias estén al borde de la pobreza energética, que no puedan pagar la luz y que la reforma del sector eléctrico sirva para que las grandes compañías ganen y los consumidores pierdan. Este marco hay que cambiarlo y me voy a centrar ya en los acuerdos que pedimos. Primero, exigir al Gobierno de España poner en marcha una tregua energética que permita poner freno a la desbocada subida de precios de la luz que tanto daño está haciendo a las economías familiares y a la competitividad de las empresas, así como a implantar un sistema de precios más justo para la energía y el agua. Segundo, instar al Gobierno de España a la transposición íntegra y adecuada de la Directiva 2009/73 de la Comunidad Europea y 2009/72 de la misma Comunidad del mercado interior de electricidad y gas, incorporando el combate contra la pobreza energética como prioridad de la política energética española y contemplar una partida presupuestaria específica suficientemente dotada para combatir la pobreza energética en España. Tercero, exigir al Gobierno de España aprobar con la mayor urgencia posible una estrategia para la erradicación de la pobreza energética en la que involucre a las empresas energéticas, con medidas a desarrollar tanto en la ciudad como en el mundo rural y, entre otras, las siguientes: revisar la actual y nociva política energética del Ejecutivo impulsando el sector de las energías renovables, priorizar la rehabilitación y eficiencia energética de los hogares y... El dictamen lo había dicho y ya con eso concluimos. Muchas gracias. Intervenciones por parte del Partido Socialista. Me imagino que el portavoz, y por parte del Partido Popular. Bien, pues el señor Bravo tiene la palabra para el primer turno. Gracias, señor presidente. Nos encontramos con una moción, a nuestro entender, derivada de otras ya presentadas por los grupos de la oposición durante esta legislatura en relación a las catastróficas reformas energéticas que lleva realizando el Gobierno del Partido Popular. Son mociones que, por mucho debate que hayan tenido, no han tenido el apoyo aquí en Nerja, tampoco del Grupo Municipal del Partido Popular, el Grupo de Gobierno. No voy a insistir demasiado en lo perjudicial que para las familias ha sido la liberalización de la empresa energética en España desde su privatización. Tan perjudicial como beneficiosa lo ha sido para unos cuantos, entre los que recordamos expresidentes del Gobierno y ministros varios. Todo lo que la competencia entre empresas se decía que iba a suponer una reducción en las facturas a pagar, se ha visto poco a poco que era una farsa, en la que no solo no ha bajado el precio de la luz, sino que ha aumentado en los últimos años en más de un 60%. Esta subida constante de precios, a la que hay que añadir la situación de crisis que padecemos, ha motivado que millones de familias españolas se sitúen dentro de esta tasa de pobreza energética, que no es más que la incapacidad de un hogar de obtener la cantidad adecuada de servicios de la energía por el 10% de la renta disponible.
Este concepto puede ser ampliado a otros servicios, como indica la moción, tales como el agua o el gas. Otros estudios elaborados, incluso como el de la Asociación de Ciencias Ambientales sobre la pobreza energética en España, publicado este mismo 2014, aumentan el 10% del que habla la moción y lo supera y lo sitúa por encima de un 17% de la población española, lo que supone un incremento de 5 puntos porcentuales desde 2010, un incremento del 34% en 2 años y pasar de 5 millones a 7 millones de pobres energéticos en el país. Este mismo estudio presenta los resultados de la encuesta de condiciones de vida referente a la pobreza energética, que muestran que durante 2012 un 9% de los hogares españoles se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. La imposición del modelo de gestión privada del sector energético y otros servicios básicos fundamentales ha producido, como decía, y especialmente en el caso español, elevados beneficios a la empresa y graves perjuicios a millones de familias. Esta privatización de estos servicios públicos ha provocado que el fenómeno de la pobreza energética se haya multiplicado en la Unión Europea a raíz de la crisis económica desencadenada en 2008. La Organización Mundial de la Salud estima que durante 2012 la pobreza energética produjo de manera indirecta la muerte prematura de al menos 2.300 personas en España. Dicho dato considera el impacto que tal tipo de pobreza tiene en el agravamiento de otras enfermedades durante la estación invernal. En definitiva, estamos hablando de un importante problema que afecta a muchas familias españolas y que se ve agravado en épocas invernales. Por ello, desde mi grupo de Izquierda Unida, consideramos las propuestas solicitadas por el Partido Socialista en la moción como asumibles y necesarias, por lo que nuestro voto, como ya fue en la comisión, será el de apoyar esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor Bravo. Señor Peña, tiene la palabra. Sí, quería continuar un poco explicando las cuestiones que estamos pidiendo, planteando que se aprueben. Me faltaba comentar, incorporar criterios de pobreza energética en la revisión del sistema de déficit de la tarifa eléctrica que se viene traduciendo en aumento de la factura eléctrica de los hogares, mantener el bono social y extenderlo a otro tipo de energía doméstica como el gas natural y el gas embotellado, y finalmente articular medidas tendentes a mejorar la capacidad de pago de los hogares afectados por la pobreza energética en las épocas de frío y calor intenso, cuando más lo necesitan. En esta estrategia el Gobierno deberá involucrar a las empresas energéticas. Yo, después de esto, no quiero leer ni que esto parezca un manifiesto. Sencillamente, lo que quiero es que todos seamos conscientes de un problema real que existe. Un problema no solamente en España, sino en otros países de la Unión Europea, y sí se ha tratado como tema importante en estas últimas elecciones, y es que, efectivamente, los precios de la energía se han disparado. Se han disparado, todos lo sabemos, y yo creo que esta moción y en este debate no va encaminado a saber cuáles son las causas, sino a solucionar el problema concreto que estamos planteando. Y es que en la actual situación hay familias con ingresos muy recortados, con ingresos muy reducidos, incluso en el paro o sin ingresos, que se encuentran con dificultades para poder tener una vida medianamente digna, calentarse en invierno, lo que supone un sufrimiento para esta familia, incluso, como digo, tener acceso en verano a la posibilidad de tener una vida con un mínimo de calidad. Por tanto, creo que es una moción que tiene dos puntos fundamentales: un punto de vista humanitario y otro punto de vista económico. Y en el económico está que las instituciones, fundamentalmente el Gobierno, que es de quien depende la responsabilidad del control de la energía eléctrica, tome las medidas necesarias para que estas familias, para que estos ciudadanos puedan vivir dignamente. Si después en cascada las responsabilidades, las subvenciones, las ayudas se van repartiendo, bienvenidas sean, y será una cuestión que nos alegrará a todos. Pero es indudable que es un problema que hay que solucionar, porque en una sociedad occidental, en una sociedad civilizada, en una Europa que era del bienestar y que pretendemos que siga siendo, no podemos permitir que vecinos, que familiares muchas veces, que amigos, que ciudadanos que nos rodean tengan estas carencias y puedan vivir o vivan en estas condiciones. Señor García, portavoz del Grupo Popular, primer turno. Señor Peña, antes de proceder a mi exposición de motivos y a informarle de nuestra intención de voto, me gustaría proponerle, si lo tiene a bien, eliminar del primer punto del acuerdo el final, en el que dice que sistema de precios más justos para la energía y el agua, puesto que entendemos que
el agua no tiene mucho sentido tal y como está planteada la moción, que es meramente destinada al campo energético. Y por otra parte, en el tercer punto, dentro del primer guión, dice revisar la actual y nociva política energética. Usted mismo ha dicho que es una moción que tiene un carácter más humanitario que otra cosa, y entiendo que adjetivos como el de nocivo hacia una política sobran en este tipo de mociones. Si lo tiene a bien atenderlo, pues nosotros encantados. Verá, dice usted que no hay que entrar en el fondo, o que no toca entrar en el fondo de quién tiene la culpa de qué en temas energéticos. Yo casi le doy la razón. No estamos aquí para buscar responsables. Lo que sí es cierto es que hay un problema energético en nuestro país y que hay una serie de administraciones que están haciendo lo posible por paliar ese golpetazo a los más, en este caso, desfavorecidos, los más necesitados, y son administraciones las que tienen a esos más desfavorecidos y necesitados en el día a día. Le pongo un ejemplo. Este propio ayuntamiento, semana tras semana, ayuda económicamente a familias necesitadas que tienen que hacer frente a gastos de luz, y eso lo puede usted confirmar, si no lo sabe, de la mano de los trabajadores sociales de esta misma casa. De igual manera, la Diputación Provincial destina 300.000 euros a ayudas a familias y empresas que necesitan hacer frente a pagos de luz, puesto que se han disparado esas tasas. En parte, pues yo discrepo con el señor Bravo cuando dice que por una privatización de la empresa privada. Yo iría un poco más allá y creo que es por una falta de liberación completa de la empresa energética. Pero sería otro debate que creo que no toca en esta sala. Nosotros estamos en pos de echar una mano a los más necesitados, a quien lo necesite, a los que realmente lo están pasando mal en estos tiempos difíciles para todos, y para algunos más que otros, y por eso lo hacemos semana tras semana, y por eso le anunciamos que si atiende esas dos mínimas detalles a las partes dispositivas, pues estaremos encantados de darle nuestro apoyo a esta moción, porque entendemos que es nuestra obligación como gestores municipales de apoyar a los más necesitados en estos momentos. Abrimos un segundo turno de intervenciones. El Grupo de Izquierda Unida no hace uso de su derecho. Sí, el Grupo Socialista. Señor Peña, segundo turno. No, ha dicho usted la liberación total del mercado, la liberación total de los mercados ha hecho que estemos como estamos en este momento, y están pidiendo controles por parte, pero bueno, vamos a lo que vamos. Bien, de acuerdo, incluso le voy a decir es una errata, porque cuando yo hago la moción es para la energía eléctrica y el gas, que es de lo que estábamos hablando. Ponemos energía eléctrica y gas, y si tanto le molesta hay que revisar la actual. Si no quiere poner nociva, pues quitamos nociva, que no pasa nada. Yo, por tal, llegar a un acuerdo y que la razón y el sentido común tire para adelante, cosa que no siempre ocurre lo mismo desde bueno, el grupo de ustedes, pero pues dejamos en revisar la actual política energética del Ejecutivo, quitando la palabra nociva, y no tengo ningún problema en quitarlo si llegamos a un acuerdo y la moción se aprueba por parte de los tres grupos. No tengo más que decir. Señor García, segundo turno, Grupo Popular. Sí, yo agradecer esa atención del Grupo Socialista, y simplemente quería matizar. El portavoz de Izquierda Unida decía que esta moción es una moción que se deriva de anteriores mociones debatidas y presentadas por la oposición en este salón de pleno. Hay una clara diferencia desde nuestro punto de vista, y es que las anteriores mociones debatían o ponían en tela de juicio la intención del Gobierno central de acometer una reforma eléctrica en pos de mejorar el sistema eléctrico. La reforma eléctrica se ha hecho, y se ha hecho con la intención de mejorar ese sistema eléctrico. Esa es la enorme diferencia que hay entre aquellas mociones y estas que pretenden ayudar a como digo, a las familias más necesitadas en estos momentos de dificultad, y que en eso somos los primeros, como ya le he dicho, semana tras semana. Señor Peña, cerramos debate. Bueno, simplemente he hecho estas modificaciones porque, bueno, creo que es de lógica que en una cuestión que básicamente, como digo, tiene un punto social importante, en el 99-100% de la moción se llegue a un acuerdo. Y normalmente no estoy de acuerdo con la política
energética que se está llevando por parte del Ejecutivo. Creo que es una política errónea y que queda mucho por hacer. De eso pensamos que hay que seguir revisándola, pero volviendo a lo que hemos comentado, la moción queda como está, porque aquí lo importante ahora mismo es solucionar el problema que tenemos, que es mucho más urgente de lo que pensamos y quizás sea menos complicado. Aquí se trata de crear ayudas, en el otro se trata de modificar toda una política energética con intereses económicos por parte de muchas compañías, incluso de fondos de inversión, y ahí el tema se complica un poco más. Bien, entonces, señor Peña, ¿se acepta por parte del Grupo Socialista la propuesta que le ha hecho el portavoz del Grupo Popular? Eliminamos el término agua del primer apartado de la parte dispositiva y para la energía eléctrica y el gas. Sí. La palabra nociva. Perfecto. Pues entonces, señor secretario, esas son las modificaciones que se introducen en el texto de la iniciativa. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Pues, señor secretario. Queda aprobada la propuesta al obtener 18 votos favorables, unanimidad. Bien.